Santo Tomás de Aquino. Suma de Teología. Tomo primero. Cuestión 107. Sobre el lenguaje de los ángeles. Ahora hay que tratar lo referente al lenguaje de los ángeles. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 5 problemas. 1. ¿Habla o no habla un ángel a otro? 2. ¿Y el inferior al superior? 3. ¿Y un ángel a Dios? 4. Cuando un ángel habla a otro, ¿hay o no hay distancia entre ellos? 5. ¿Lo que un ángel dice a otro, lo conocen o no lo conocen los demás? Artículo 1. ¿Habla o no habla un ángel a otro? Objeciones por las que parece que un ángel no habla a otro. Dice Gregorio en 18º de Moral, en el estado de resurrección, la corpulencia de los miembros de cada uno no oculta la mente a los ojos de los demás, mucho menos se esconde, pues, la mente de un ángel a otro, pero el lenguaje es para manifestar a otros lo que está oculto en la mente, por lo tanto, no es necesario que un ángel hable a otro. Más aún, hay 2 clases de lenguaje, el interior, por el que habla uno consigo mismo, y el exterior, por el que habla con otro, pero el exterior se realiza por medio de signos sensibles, como la voz, el gesto o algún miembro del cuerpo, como la lengua o los dedos, nada de lo cual compete a los ángeles, por lo tanto, un ángel no habla con otro, todavía más, el que habla llama la atención al oyente para que le escuche, pero no parece que un ángel pueda hacer esto, pues esto se hace entre nosotros por medio de signos sensibles, por lo tanto, un ángel no habla a otro. En cambio está lo que se dice en 1 Corintios 3, 1, si hablando lenguas de hombres y de ángeles. Solución, hay que decir, hay entre los ángeles algún modo de lenguaje, pero, como dice Gregorio en 2 de Moral, es justo que nuestra mente, superior a la cualidad del lenguaje corpóreo, quede en suspenso ante los sublimes y desconocidos modos de una locución íntima, tratando de entender cómo un ángel puede hablar a otro. Es preciso tener presente que, como dijimos al tratar de los actos y potencias del alma, la voluntad mueve a obrar al entendimiento, pero lo inteligible está en el entendimiento de 3 maneras, o habitualmente, es decir, en la memoria, según dice Agustín, o considerado y concebido en acto, o como referido a otro. Es evidente que lo inteligible pasa del primer modo al segundo por el imperio de la voluntad, que por eso se dice en la definición del hábito, del que huese a uno cuando quiere. Del mismo modo se pasa también del segundo grado al tercero, puesto que por la voluntad se ordena a algo el concepto mental, por ejemplo, a obrar algo o a manifestarlo a los demás. Cuanto al volverse la mente a considerar en acto lo que posee en hábito, se habla uno a sí mismo, pues el mismo concepto mental se llama realmente palabra interior, y por el hecho mismo de que el concepto de la mente angélica se ordena por la voluntad del propio ángel a ser manifestado a otro ángel, se le descubre a éste el concepto de la mente del que a él se convierte, y esto es a lo que se dice hablar un ángel a otro, pues hablar a otro no es más que manifestarle algún concepto de la mente. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, nuestro concepto mental interior está como incomunicado por un doble obstáculo. Primero por la voluntad misma, que es capaz de retener oculto o de manifestar el concepto del entendimiento. Por encima de este obstáculo, nadie, sino Dios, puede ver la mente ajena. Según aquello de 1 Corintios 2, 11, las cosas del hombre no las conoce sino el espíritu del hombre, que está en él. En segundo lugar se oculta el pensamiento del hombre a los demás por el espesor del cuerpo. Así vemos que, aun cuando la voluntad decide manifestar a otros el concepto de la mente, no es conocido inmediatamente, sino que es necesario hacer uso de algún signo sensible. Dice sobre esto Gregorio en 2 de Moral, en el secreto interior de la mente, estamos ocultos a las miradas extrañas, como tras el muro del cuerpo, pero cuando deseamos manifestarnos a nosotros mismos, parece que salimos, a través de la lengua, para mostrarnos tal como somos interiormente, pero este obstáculo no lo tiene el ángel, y, por eso, en el momento que quiere manifestar su pensamiento, al instante lo conoce otro.
A la segunda hay que decir, el lenguaje exterior por medio de la voz nos es necesario a nosotros debido al obstáculo del cuerpo. No es, pues, necesario al ángel, al que le es suficiente con el lenguaje interior, por el que no solo habla consigo mismo al concebir interiormente, sino también se manifiesta a los demás ángeles al dirigirse a ellos voluntariamente. Por lo tanto, se llama metafóricamente lengua de los ángeles a la virtud misma del ángel para manifestar sus conceptos. A la tercera hay que decir, por lo que se refiere a los ángeles buenos, que siempre se ven mutuamente en la palabra, no sería necesario ningún estímulo, porque así como siempre se ven unos a otros, así también ven siempre unos en otros lo que cada uno voluntariamente destina a ser conocido por los demás. Sin embargo, como también en el estado de la naturaleza primitiva se comunicaban mutuamente, e incluso ahora se comunican así los ángeles malos, debe decirse que, como el sentido es movido por lo sensible, así lo es el entendimiento por lo inteligible. Así como por los signos sensibles se excitan los sentidos, así también por cierta virtud inteligible puede ser excitada la mente del ángel para atender. Artículo 2. ¿Habla o no habla el ángel inferior al superior? Objeciones por las que parece que el ángel inferior no habla al superior. Sobre aquello de 1 Corintios 3, 1, si hablase lenguas de hombres y de ángeles, dice la glosa que las lenguas de los ángeles son ilustraciones, por medio de las que los superiores iluminan a los inferiores, pero los inferiores nunca iluminan a los superiores, como dijimos. Por lo tanto, tampoco hablan los inferiores a los superiores. Más aún, ya dijimos que iluminar no es otra cosa que manifestar a otro lo que es patente a uno, pues esto mismo es hablar. Por lo tanto, es una misma cosa hablar e iluminar. Y así tenemos lo de antes, todavía más. Dice Gregorio en Segundo de Moral, Dios habla a los ángeles en cuanto que les revela sus cosas ocultas invisibles, pero esto mismo es iluminar. Luego toda locución de Dios es iluminación, y, por lo mismo, toda locución de un ángel es iluminación. Por lo tanto, de ningún modo puede hablar un ángel inferior a otro superior. En cambio está el hecho de que, según la exposición de Dionisio, los ángeles inferiores preguntaron a los superiores, ¿quién es ese Rey de la Gloria? Salmos 3, 10. Solución. Hay que decir, los ángeles inferiores pueden hablar a los superiores. Para demostrarlo, hay que tener presente que toda iluminación es en los ángeles locución, pero no toda locución es iluminación. Efectivamente, como dijimos, hablar un ángel a otro no es más que destinar por propia voluntad algún concepto a ser conocido por él. Ahora bien, los conceptos pueden relacionarse como un doble principio, a saber, con Dios mismo, que es la primera verdad, o con la voluntad del que entiende, de la cual depende que se haga actual el concepto. Pero como la verdad es luz del entendimiento, y Dios es, además, la regla de toda verdad, la manifestación de los conceptos, en cuanto se relacionan con la primera verdad, es locución, y a la vez es iluminación. Ejemplo, al decir un hombre a otro, el cielo ha sido creado por Dios, o el hombre es animal, pero la manifestación de los conceptos por exclusiva referencia a la voluntad del que entiende, no puede llamarse iluminación, sino solamente locución, como si uno dice a otro, quiero aprender esto, quiero hacer esto o lo otro. El porqué de esta diversidad radica en que la voluntad creada no es luz del entendimiento ni regla de verdad, sino participante de luz, y, por lo tanto, manifestar las cosas que, en cuanto tales, dependen de la voluntad creada, no es iluminar, pues no es de la perfección de mi entendimiento saber qué deseas o qué piensas tú, sino únicamente saber lo que pertenece a la verdad de las cosas. Es evidente que los ángeles son llamados superiores o inferiores en relación al principio que es Dios, y, por lo tanto, la iluminación que depende del principio que es Dios solo por los ángeles superiores desciende a los inferiores, pero en relación al otro principio, es decir, a la voluntad creada, el mismo que quiere es primero y supremo, y, por lo tanto, la manifestación de aquellas cosas que pertenecen a su voluntad puede ser hecha por él mismo, indeterminadamente,
a otros cualesquiera. Respecto a esto, lo mismo pueden hablar los ángeles superiores a los inferiores que los inferiores a los superiores. Respuesta a las objeciones. A la primera y segunda hay que decir, está incluida en lo dicho. A la tercera hay que decir, toda locución de Dios a los ángeles es iluminación, porque, al ser la voluntad de Dios regla de verdad, incluso el saber qué es lo que Dios quiere pertenece a la perfección e iluminación de la mente creada, pero no sucede lo mismo respecto de la voluntad del ángel, como acabamos de decir, Sol. Artículo 3. ¿Habla o no habla el ángel a Dios? Objeciones por las que parece que el ángel no habla a Dios. Se habla para manifestar algo a otro, pero el ángel no puede manifestar nada a Dios, que lo sabe todo. Por lo tanto, el ángel no habla a Dios. Más aún, hablar es referir a otro algún concepto mental, como dijimos, pero el ángel constantemente tiene fijos en Dios todos los conceptos de su mente. Sí, pues, habla a Dios alguna vez, le habla constantemente, lo cual pudiera parecer imposible, habida cuenta de que un ángel habla también a veces a otro. Por lo tanto, parece que el ángel no habla a Dios nunca. En cambio está lo que se dice en Zacarías 1:12, respondió el ángel del Señor, y dijo, Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo no vas a tener piedad de Jerusalén? Por lo tanto, el ángel habla a Dios. Solución. Hay que decir, como dijimos, la locución del ángel consiste en destinar su concepción mental a otro, pero destinar puede hacerse de dos modos. El primero, para comunicar algo a otro, como en la naturaleza se ordena el agente al paciente, y en la locución humana, el maestro al discípulo. En este sentido, de ningún modo habla el ángel a Dios, ni sobre lo que pertenece a la verdad de las cosas ni sobre aquello que depende de la voluntad creada, puesto que Dios es principio y autor de toda verdad y de toda voluntad creada. El segundo modo de referir algo a otro es para recibir algo de aquel a quien se refiere, así se debe en la naturaleza el paciente a la gente, y, en lo humano, el discípulo al maestro. De este segundo modo habla el ángel a Dios, bien sea para consultar la divina voluntad sobre lo que se ha de hacer, o para admirar la grandeza divina, que nunca ha de llegar a comprender, porque, como dice Gregorio en Segundo de Moral, al contemplar lo que les sobrepasa, los ángeles, en éxtasis de admiración, hablan a Dios. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, el hablar no siempre es para manifestar algo a quien se habla, sino que, a veces, tiene por fin que se manifieste algo a quien habla, como sucede en las preguntas que el discípulo hace al maestro. A la segunda hay que decir, la locución con que los ángeles hablan a Dios, alabándole y admirándole, es ininterrumpida, pero con la locución por medio de la que le consultan sobre lo que se ha de hacer, le hablan solamente cuando les ocurre hacer algo nuevo, sobre lo cual desean ser iluminados. Artículo 4. Cuando un ángel habla a otro, ¿hay o no hay distancia local entre ellos? Objeciones por las que parece que hay alguna distancia local cuando un ángel habla a otro. Dice el Damasceno, el ángel obra donde está, pero el hablar es un obrar del ángel. Por lo tanto, al estar el ángel en un lugar determinado, parece que solo puede hablar a determinada distancia local. Más aún, el gritar depende de la distancia del que oye, pero en Isaías 6:13 dice que los serafines se gritan unos a otros. Por lo tanto, parece que la distancia local influye algo en la locución de los ángeles. En cambio está lo que se dice en Lucas 6:24, sobre aquel rico que hablaba desde el infierno a Abraham, sin impedirlo la distancia local. Así, pues, mucho menos impedirá la distancia local que se hablen unos ángeles a otros. Solución. Hay que decir, el hablar del ángel es una operación intelectual, como dijimos. Ahora bien, la operación intelectual del ángel es independiente por completo del lugar y del tiempo. Esto sucede también en nuestra misma operación intelectual, a no ser accidentalmente por parte de las imágenes sensibles, que no se dan en los ángeles, pero, en aquello que es independiente por completo del lugar y del tiempo, nada influye ni la diversidad de tiempo ni la distancia del lugar. Por lo tanto, para el habla del ángel no es impedimento alguno la distancia local.
Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, el hablar del ángel es, como se ha dicho, una locución interior, percibida, no obstante, por otros, y, por lo tanto, está en el ángel que habla, y, en consecuencia, donde éste está hablando. Pero así como la distancia local no impide que un ángel pueda ver a otro, así tampoco impide el que perciba en aquel lo que se le destina, la locución. A la segunda hay que decir, aquel gritar no es de voz corpórea, que se debe a la excesiva distancia local, sino que expresa la importancia del pensamiento emitido o la intensidad del afecto, según dice Gregorio en Segunda de Moral, a menos interés, menos gritos. Artículo 5. Lo que un ángel dice a otro, ¿lo conocen o no lo conocen todos? Objeciones por las que parece que lo que un ángel dice a otro lo conocen todos. De la distancia local depende que, al hablar un hombre, no le oigan todos, pero en la locución del ángel no influye la distancia local, como acabamos de decir. Por lo tanto, al hablar un ángel a otro, se enteran todos. Más aún, todos los ángeles tienen la misma facultad de entender. Por lo tanto, si el concepto de la mente de uno dirigido a otro es conocido por éste, por la misma razón puede ser conocido por los demás. Todavía más, la iluminación es una locución, pero la iluminación de un ángel a otro llega a todos los ángeles, porque, como dice Dionisio, cada una de las sustancias celestes comunica a las demás la inteligencia que ella recibe. Por lo tanto, también la locución de un ángel a otro llega a todos. En cambio está el hecho de que un hombre puede hablar privadamente a otro. Por lo tanto, con mayor razón lo podrán hacer los ángeles. Solución. Hay que decir, como dijimos, el concepto mental de un ángel se hace perceptible para otro ángel por el hecho de que aquel a quien pertenece el concepto, por propia voluntad lo destina a ser recibido por otro ángel, pero por cualquier motivo puede un ángel hacer particularmente dicho destino a uno y no a otro. En este caso dicho concepto será perceptible para él y no lo será para los demás. Así, la locución de un ángel a otro puede ser percibida por uno sin que la perciban los demás, no porque lo impida la distancia local, sino debido al destino que voluntariamente hace el que habla, como dijimos. Respuesta a las objeciones. A la primera y segunda hay que decir, está incluida en lo dicho. A la tercera hay que decir, la iluminación traía sobre aquello que procede de la regla primera de verdad, que es principio común de todos los ángeles, y, por tanto, las iluminaciones son comunes a todos. Pero el hablarse puede ser sobre aquello que se refiere al principio de la voluntad creada, y que es particular en cada uno de los ángeles. Por eso no es necesario que estas locuciones sean comunes a todos.